Encantados de estar una vez más con el rabino Joseph Garmón, que ha tenido la amabilidad de estar con nosotros. Presentarle, ya le dijimos una vez en su momento, que es un poco en vano presentarle. ¿Por qué? Porque no le puedo decir dónde ha estado, no, es decir, dónde no ha estado, con quién no ha hablado. Es que no puedo preguntarle más, porque ha estado con todo el mundo y ha hablado con todo el mundo. Y además, oiga, hablamos de gentes de nivel político, nivel religioso, y también del nivel que podríamos decir más humano, más bajo, más duro, más difícil, porque administra pues una, llamaríamos ONG, ¿verdad? Si lo puedo expresar de esa manera, en la cual se dedica a ayudar a muchas personas en diferentes estratos sociales. Todo lo que quiera decirnos tiene la absoluta libertad para hacerlo, y usted pregunte, que si se sabe se contesta, y si no, pues se deja para otro día, sin ningún problema. Rabino, yo sé, adelante, tiene usted la palabra y entrando. El primer cordero en la mañana y el segundo en la tarde, y llega otro rabino y dice, él tiene la razón. Y todos no entendieron, porque todos los versículos gigantes que hablaban de todas las cosas elevadas, y de repente llega de hablar de corderos, dijo, todos ustedes hablaron de cosas grandes, pero una vez aquí, una vez allá. El versículo habla de hacer algo constante, todo el tiempo, en la mañana y en la tarde. Y ese a veces es lo más difícil, hacer algo constante. Entonces, hacer lo que ustedes hacen todos los días, todo el tiempo, es increíble. Para mí es algo más de todo hoy en día, que vemos tanto fake news en todos los lugares. Ya la verdad no juega, le muestras a la gente, miren, este niño, por ejemplo, mire algo muy triste, le voy a mostrar algo triste, espero que no se van a poner muy tristes al principio, ¿verdad? Ok, mire este niño que está atrás de mí en la pantalla, mire tanto hambre que tiene, que no cambió la ropa, ni la posición, ni la cama desde 2018, mira la fecha, la primera fecha aquí, no aparece todo, sí. No aparece todo, la imagen lo puse en mi página. Sí. Y este niño que no cambió su ropa y estaba tan triste, estaba en Turquía en 2021, el mismo niño en la misma cama y el mismo todo, ¿sí? Y para mí es algo muy triste, que lleva desde 2018 hasta 2025 y sin moverse y con el mismo hambre. Pero ese todavía no es lo más triste, hay algo mucho más triste. Este es un papá que perdió a sus 12 hijos de la misma edad en el mismo día, en 12 lugares diferentes. Sí. Y que más triste que esto, que algunos de esos niños murieron en Siria hace unos años. Entonces yo creo que para mí ese es lo más triste que vi hasta hoy en día. Gente que murieron tantas veces, como este Fafo, este periodista que ha muerto por lo menos 15 veces. Sí, ¿no? Que es el dato más famoso. Sí. Y entonces vamos a hablar un poco de esa tristeza que pasa en Gaza, lamentablemente. Sí. Y ustedes pueden preguntar lo que quieran. Usted sabe que hay que preguntar todo porque hay gente que tiene esas preguntas y a veces viene de buen corazón, de ignorancia. Y nosotros debemos de difundir la verdad. Y siempre digo, criticar a Israel no es antisemitismo, no es problema, se puede criticar a Israel. El antisemitismo comienza cuando uno quita el derecho de Israel de existir y dice Israel from the river to the sea, Palestine will be free. Quiere decir limpiar a Israel de los judíos. Eso es antisemitismo. Pero si quieren criticar a Israel, ok, aquí estoy para responder cualquier crítica con todo el respeto y no tengo ningún problema. Y para comenzar, nada más quiero tocar lo que dijiste, que vi gente política, gente importante, esto, el otro. Tengo una noticia. Vi al Papa, vi a Trump, vi a primeros y presidentes y todo, pero vi gente muy sencilla también y todos son iguales. Todos queremos comer, todos queremos tomar y con el permiso de ustedes todos vamos al baño. Igualitos todos estamos. Así que no hay diferencia, pero tenemos que saber que Dios muestra su grandeza a través de la gente sencilla. Mostró su grandeza no a través de los pueblos grandes y los imperios gigantes, sino a través de un pueblo esclavo en Egipto, rechazado, humillado y pequeño. Habló y escogió al líder
no que era carismático y sabio y no sé qué, sino un Moisés que era tartamudo. Es decir, Dios nos muestra la grandeza de Él a través de la gente pequeña. Si nosotros somos capaces de ver la gente más sencilla del mundo, somos grandes. Y si somos tan grandes que no vemos la gente pequeña, no somos nada. Totalmente de acuerdo, es así. Muchas veces además ves que valoramos a las personas por su estatus, si tienen mucho, si son muy conocidos, si tienen mucho dinero o mucho poder, y ciertamente todos somos iguales, no tenemos ningún problema, hacemos lo mismo, las mismas necesidades. Lo que pasa es que ellos tienen una cosa que no tenemos nosotros, y estará de acuerdo sin duda el rabino, y es que no tenemos la misma responsabilidad en cuanto a lo que hacen, porque los gobernantes, cuando hablamos de países, decimos los franceses, los ingleses, no hablamos de los franceses o los ingleses, hablamos de los gobernantes que son los que manejan a las personas. Y esos sí que son muy responsables, porque muchas veces ellos son los que provocan, por ejemplo, las imágenes que estábamos viendo, que son terribles, de verdad. Lo decimos de esta manera, pero son usadas con el objetivo de dañar específicamente a Israel, diciendo que hay hambruna. Y la pregunta en este contexto, rabino, es: ¿hay hambruna en Gaza? Porque estamos todos los días saturados, todos los días, y no ni uno ni dos, sino, yo creo, y corríjame, la inmensa mayoría de los líderes del mundo están hablando de hambruna, y en base a imágenes que también, como hemos visto, unas están trucadas, otras son de otro momento, de otro tiempo, de otras personas. Incluso las últimas que hemos visto de Gaza, se está hablando de un niño que está enfermo, una enfermedad, pero no es que esté en esa situación que parece que está, que está en los huesos, dijéramos. No es por no tener alimentos, sino es por una enfermedad. Por tanto, una pregunta que nos han hecho muchas veces, y quien lo sabe mejor seguramente es usted, porque ha estado in situ, en el lugar. ¿Ese hambre de la cual se habla, esa hambruna, es real? ¿Es ficticia? ¿Cómo es? Bueno, primero tenemos que decirlo muy claro. Nosotros debemos de preocupar por todos los niños que no tengan hambre, sea palestinos, o sea judíos, o sea lo que sea. Israel también, aunque tienen los secuestrados ahí, aunque Hamas está ahí, aunque esto y el otro, Israel tiene el deber de preocupar que no haya hambre en Gaza. Es decir, tratar de mandar comida, mandar alimentos, porque nosotros no podemos permitir y no podemos justificar ningún hambre de ningún niño. Hay que decirlo claro. Primero de todo, no queremos hambre en Gaza. Todo lo contrario, queremos que todos tengan alimentos y que ningún niño sufra de hambre y que ningún niño es culpable porque su papá es terrorista. Niño es niño y tenemos que estar claros en eso. Entonces, al final, creo que esto debemos de tenerlo claro antes de cualquier otra discusión. Ahora bien, como es tan claro, Israel manda diariamente camiones de toneladas de comida, de medicamentos, de gasolina, de lo que uno quiere. Yo estuve en Kerem Shalom, en la frontera con Egipto e Israel, donde ahí pasan los camiones. En mis ojos vi los camiones que pasan, en mis ojos vi la ayuda. Y te digo algo, hay más ayuda que se manda fuera de Israel que lo que tiene Israel casi. Más de 70,000 camiones Israel mandó. Y ahora hay más de 900 camiones que están en la frontera porque las Naciones Unidas no quieren tomar responsabilidad de repartirlos bien. Y el problema es que si no le damos a alguien que lo reparte bien, Naciones Unidas, o sea, un grupo que va a poder mostrar su capacidad de repartir la comida a los que necesitan, jamás controla esa ayuda, jamás mata, pega a la gente que quieren comer de esa ayuda, jamás humilla a la gente, a los palestinos que quieren acercarse a la comida. Es decir, si hay hambre en Gaza, no es problema de Israel, porque Israel está mandando los camiones. Israel está mandando, no creo que hay un país que manda alimentos a sus enemigos que le mandan cohetes. No existe. Pero Israel aún así sigue mandando alimentos a sus enemigos. Porque Israel tiene claro que tiene que preocupar por el hambre en Gaza. Los soldados
se arriesgan la vida para estar ahí con los alimentos. Pero lamentablemente Hamas está haciendo todo en contra de su propio pueblo. Porque, por eso nosotros tenemos que gritar Palestina libre. Y yo estoy a favor de la frase Palestina libre. Pero libre de Israel ya estuvo en 2005. Israel se le liberó a Gaza y se sacó 8,000 judíos de sus casas con Ariel Sharon y le entregó a los palestinos todo. Y desde ahí entró tanto dinero a Gaza, más que cualquier otro lugar del mundo. Hay una periodista árabe que escribió, lo puse también, contando que hay más hospitales en Gaza per personas que en Israel. Y hay todo. Recibieron cualquier otro dinero de Qatar, de Unión Europea, de Naciones Unidas, de los Emiratos Árabes, de Israel, de cualquier lugar. Podían transformar el mejor lugar del mundo y en vez de eso, de construir arriba, construyeron abajo en contra de Israel. Lo mismo lo que hacen Yemen, lo mismo que hacen cualquier otro pueblo como Irán, que Irán sufre de problemas de agua, de pobreza, de todo eso, invierte todo el dinero para borrar y eliminar a los otros. Es decir, tenemos que entender la mente radical que no es mente humana. En vez de preocupar por el bien de su pueblo, se preocupa para matar al otro. Y después a quién culpan, a Israel, que manda la comida, que manda los alimentos. Es decir, tenemos que entender que si hay hambre en Gaza, es decir, primero, como dijiste bien, el niño que se mostraron en todos los periódicos, es un niño que sufre de una enfermedad CEH, que recibió un permiso de Israel a salir a Italia hace unos meses, para tener tratamiento. Y ves a su hermano al lado de él bien, a su mamá gordita bien, todos bien. Y el hambre que parece que hay en Gaza ahora es hambre muy especial. Nada más los niños pequeños sufren y todos los alrededor de esos niños parecen con mucha comida. Yo no sé por qué. Pero si hay hambre en Gaza, y te digo, en los tiempos que estuve en Gaza, y estuve bastante tiempo en Gaza, hay comida, hay tiendas que venden comida, hay comida por todos lados. Sí, nos consta porque lo hemos visto. Hay hambre, sí, y mandé videos y puse evidencias, pero hay gente que no le importa lo que pones, incluso si Dios le va a mostrar que hay comida en Gaza y que ellos van a verificar que hay comida en Gaza, van a decir que no hay comida en Gaza. Hay gente que te dicen tu hermana es ladrona, hablo en forma limpia, y le dices, pero yo soy hijo único, no tengo hermana, y te dice, no importa, así dicen que tienes hermana, y es ladrona, pero no tengo hermana, pero no hay con quién hablar. Es decir, tenemos que entender dos cosas. Primero, Israel manda alimentos a Gaza constantemente, y si alguien no cree, puede venir a Kerem Shalom. Hay un lugar donde todavía los civiles pueden entrar y ver de lejos a los camiones cargados de comida y alimentos para Gaza. Gratis. ¿Ok? El problema es que jamás lo controlan para su negocio. Entonces, si a alguien en verdad le importa a los palestinos, tiene que gritar Palestina libre, libre de Hamas. Y tiene que gritar Palestina libre de Hamas para el bien de los palestinos. Entonces digo, dejen de Israel. Ok, no amen a Israel, pero amen a los palestinos. Entonces, ayuden a Israel para liberarlos de Hamas, porque Hamas está en contra de su propio pueblo. Estamos escuchando hoy las declaraciones también del señor Donald Trump, que está diciendo que en su entendimiento que no ve posibilidad de que se llegue a un acuerdo con Hamas, porque dice, literalmente ha dicho, Hamas no quiere liberar a los secuestrados. ¿Qué podemos saber de ello? Así es, primero, como dijiste, tenemos que recordarle a la gente que tenemos todavía 50 secuestrados en Gaza. Quiere decir, no hay que ser judío o israelí para entender que hay que condenar a Hamas por eso y pedir la liberación de ellos ya. Son civiles, son inocentes y no hay ningún pretexto de dejarlos ahí. Esa es una cosa. Israel estaba de acuerdo a hacer tanto para llegar a una negociación. Me parece que se ha parado la imagen un momentito. Bueno, enseguida
Enseguida vendrá. Eso es forma parte de los directos. Sí. Ya está, ya se había parado un momento la imagen. Ya está. Sí, es que alguien me llamó y ya sabes cuando espero que no llamen mucho, traté de apagar por lo menos la parte de llamadas. Pero entra por WhatsApp y eso. Bueno, Sí. el tema es que jamás dijo no, 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 no. Y incluso Qatar, que es un país árabe, y Egipto estaban enojados con Hamas, Sí. que no quiere aceptar el plan del acuerdo para liberar a los secuestrados, porque Hamas sabe que cuando va a liberar a los secuestrados ya no va a tener ninguna carta en la mano. Ujú. Y ellos quieren dejar a los secuestrados como una carta en sus manos. Y lo mismo pasa que los palestinos no quieren tener un estado. No es que Israel no le quiere dar un estado. Hay 163 países en Naciones Unidas que ya aprobaron el estado palestino. ¿Ok? Y con todo eso no hay estado palestino. Porque desde 1936 en la Comisión de Peel le ofrecieron a los palestinos, dijeron no. En 1947 en la plan de repartición de Naciones Unidas le ofrecieron una parte más grande que Israel, dijeron no. En 56 le ofrecieron, dijeron no. En la guerra de 67, en 73 dijeron no. En 96, en 99 con Ehud Barak le ofrecieron Camp David casi todo, dijeron que no. Hasta parte de Jerusalén dijeron no. En 2005 le dieron la parte de Gush Katif, después avanzaron con 2006 Olmert, con la parte del Muro de los Lamentos también. Dijeron no. En 2019 Benjamín Netanyahu le dijo, tomen Estado palestino con una sola condición, reconozcan un país judío al lado de ustedes. Dijeron no. Ellos no quieren un Estado palestino, ellos no quieren un Estado judío. Es una gran diferencia. Ujú. Y tenemos que entenderlo. Si alguien no va a entender la ideología radical atrás de Hamas, no va a poder entender el tema. Y por eso digo, sálguense de esa burbuja, judíos, israelíes, Israel, palestinos, no es el tema. El tema es una ideología radical contra una ideología liberal para el mundo global. Israel representa la única democracia en Medio Oriente, donde de los 400 millones de árabes que viven en Medio Oriente, los mejores que pueden vivir en paz y con todos los derechos son los 2 millones que viven dentro de Israel. Hay 20% de la población árabe en Israel, son doctores, jueces, parlamentarios, parte del ejército, en cualquier lugar. Es decir, están en todo. Pero todavía la gente piensa que, señores, si esos radicales de Hamas ganan, los primeros que van a sufrir van a ser España, Bélgica, Francia, después Estados Unidos y todo, porque el Islam radical no acepta ni a los judíos, ni a los cristianos, ni a los budistas. Es decir, ellos quieren limpiar el mundo. Ellos tienen una ideología radical y si alguien piensa que el problema es Israel, entonces es ignorante, no sabe que el problema es el radicalismo. Nosotros no estamos en contra de los árabes ni en contra de los palestinos, no hacemos genocidio. En Palestina, en Gaza, vivieron antes de 48, 156,000 palestinos, hoy hay más de 2 millones. ¿Qué tipo de genocidio tan fracasado? Pero el verdadero genocidio es lo que hicieron los árabes en los países árabes como Tunisia, Libia, Irak, Irán, Afganistán, todos esos países que vivieron más de 1 millón de judíos. Desde 48, en 49 en el Farol, no se quedó casi nadie. Ese es el genocidio. Pero quiero contarle una historia pequeña de esperanza. De esta semana estuve con una persona, se llama Dov Lando, que era sobreviviente del Holocausto. Es decir, casi tiene 100 años. Estaba cuando empezó la guerra, tenía 11 años, quiere decir que vivió la guerra, es decir, ya es un niño, 6 años casi de guerra. Y vio que su papá, su mamá, sus hermanos, sus tíos, su familia, todos murieron por los nazis. Vio todo. Y después de eso, llegó a Israel, después de muchos problemas, los británicos no le dejaron subir y todo lo que ya sabemos la historia, llegó a Gush Etzion antes del Estado de Israel. La parte donde estaba fuera de Jerusalén, que era la parte donde los árabes de Jordania, más de todo, estaban tratando de conquistar para llegar a Jerusalén y conquistar a Jerusalén, antes de 48, y él estaba ahí en el combate
de este lugar. Él nos mostró todas las fotos, cómo estaba en el combate y todo, y lo llevaron preso en cautivo a Jordania, mientras él está escuchando a Ben Gurión en el mismo momento, declarando al Estado de Israel que está naciendo en ese momento, el 14 de mayo de 1948. Y él está ahí escuchando de un lado a Ben Gurión anunciando, de otro lado están por llevarlo a Jordania y lo llevaron, después lo liberaron, había un plan y todo lo que... Y él, con todos sus años, aquí voy a poner un segundo la foto de él, para que vean, tengo videos que puse cómo está bailando, y él nos dijo, yo ya pasé a todos los malvados de este mundo. Ahí está con su número en la mano, lo puedes ver, el número que lo pusieron, ese era el pantalón de él de aquel momento. Y él nos cuenta que vio a Hitler, a Mengele, a todos los malos del mundo, y a Hamas, y dijo, pasamos a ellos, fui liberado, y con la ayuda de Dios vamos a ser liberados también de lo que está pasando ahora. Los secuestrados van a regresar y vamos a tener una época mejor que antes, y tal vez mejor de toda la historia del pueblo judío en la historia. Vamos a tener paz con otros países, porque Israel lo que quiere es paz. Estaban preguntando aquí, realmente nos ha hecho alguna pregunta, decía si cree que en algún momento habrá paz con sus vecinos. Creo que la respuesta la está compartiendo ahora mismo, al decir que va a haber paz sin la menor duda, ¿no? Es una paz que no va a ser como la de... Sí, con varios ya. Sí, adelante. Israel hizo paz con Jordania. By the way, hay una historia linda atrás de la paz con Jordania, que estaba Víctor Mishkon, que era un abogado en Londres. Él invitó a Shimon Peres, que era ministro de Israel en aquel momento, y al rey Hussein de Jordania, los dos, y a una cena. Y comieron muy rico y muy lindo y todo muy bien. Y cuando se terminó la cena, se levantaron para irse, y Víctor se levantó también y le dijo, oye, señores, ¿a dónde van? A nuestras casas. No, señores, ustedes comieron, ¿verdad? Sí. Entonces laven los platos. Y ellos dijeron, ¿cómo? Sí. Ustedes comieron, laven los platos. Y ni modo, tenían que lavar los platos. Entonces dice que el ministro Pérez se fue, empezó a lavar, y el rey Hussein empezó a secar los platos. Y dice que de esa amistad que hicieron en ese momento cuando hablaban, lograron a llegar a firmar el acuerdo secreto en Londres en 1987 y después la paz en 1994. Yo aprendí de esto que hablar es bonito, pero cuando hacemos acciones juntos podemos llevar la paz. El pueblo de Israel salió de Egipto, era un pueblo de palabras, se quejó sin parar, pero cuando Dios le dice hagan un tabernáculo, construyen algo juntos, empezaron a tener un significado y dejaron de quejar. Lo mismo con nuestros hijos. Y digo, Israel está haciendo. Israel en cada desastre, yo estuve presente en todos los desastres naturales o no naturales, si es la guerra en Ucrania, o el terremoto en Turquía y Siria, o en Haití, o en Japón, o en Guatemala, El Salvador, Honduras, lo que sea. Israel siempre está presente ahí. Israel siempre está ayudando, si lo que pasó con Siria o lo que pasó con Líbano. Es decir, Israel hizo paz con Jordania, con Egipto, con Emiratos Árabes, con Bahrein, con Marruecos, con Sudán, y estaba casi antes del 7 de octubre a firmar la paz con Arabia Saudita, y por eso Irán no podía permitir eso, porque se empieza a cambiar las fuerzas mundiales si Israel lo hace, y por eso Irán, a través de sus proxies en Medio Oriente, que era Hezbollah del norte, Hamas del sur, y los árabes del Judea y Samaria, y los Houthis, Yemen y de todo, y quería eliminar a Israel para frenar la paz con Arabia Saudita y con otros países árabes. Y gracias a Dios estamos casi 2 años después, podemos decir, Hezbollah está casi eliminado, Hamas está derrotado, los Houthis están tranquilizados, y estamos cambiando el mundo. Siria está negociando paz con Israel, y yo creo que podemos avanzar a eso. Lamentablemente también tratan de romper esto, hacer problemas con los rusos y con todo eso lo que está pasando para frenar eso. Pero Israel no es guerra, Israel no es problema, Israel es parte de la solución. Israel trata de hacer paz con todos los países que van a querer extender la mano. Una pregunta.
una pregunta que es personal, no tiene que ver, o sea, es una opinión, es una opinión, pero esa opinión me gustaría compartirla. Rabino Garmón, ¿usted cree que es posible que Estados Unidos intervenga militarmente en Gaza? No. ¿Por qué no? No creo porque, mira, Trump, su manera de pensar desde el principio era America First. Es decir, primero América, y eso lo escuchamos en toda la historia. Si recuerdan la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, el discurso conocido de Wilson, de los 14 puntos, hasta que el presidente de Francia dijo, incluso Dios estaba satisfecho con 10 puntos, porque él tenía que hacer 14 puntos. Y en esos puntos era que Estados Unidos va a tratar de no meterse a guerras. Y ese era su plan después en la Segunda Guerra Mundial, hasta que entró a la guerra, pasó creo en 1941. Es decir, empezó nada más a meter un poco. Y Estados Unidos siempre tenía esa forma depende de quién era, republicanos, demócratas, ya todo ese es un tema grande, pero Trump su pensamiento era no involucrarse en guerras porque él tiene enfrente el premio Nobel de Paz. Él quiere al final ganar el premio Nobel de Paz. Sí. Y Trump sabe que Gaza es el peor lugar del mundo para hacer guerra. Es el lugar más peligroso. Cada día pueden morir muchos soldados. No hay cómo protegerse 100%. Te digo, lo conozco. Sí. Es decir, ese es un lugar imposible. Hay Gaza arriba, hay Gaza abajo. Hay túneles por todos lados. Hasta ahora no encontramos, tal vez encontramos 50-60% nada más de los túneles. Es decir, Gaza es un lugar mucho más complicado que Vietnam, mucho más complicado de Irak y Afganistán, por ser un lugar pequeño y poblado. Entonces, si en Irak, Afganistán y Vietnam perdieron casi, podemos decir, no creo que va a entrar a una cosa tan complicada que sea Gaza. Va a hacer todo, muchas cosas, muchas palabras, retórica, y va a dejar a Israel de hacer más, y ojalá que va a lograr su plan de llevar a todos los gazatíes a diferentes países como Indonesia, Somalia, lo que sea, para que vivan bien. Yo no tengo nada que ver en contra de ellos, que vivan bien, pero en Gaza no quieren vivir bien, y los líderes de Hamas no lo van a dejar, el Jihad Islámico no lo va a dejar, así que lo mejor para ellos es salir, y para mí, yo creo que ese es el plan donde están marcando tanto Trump como Netanyahu. Les digo a ustedes, hasta hoy salieron de Gaza casi 100,000 personas. Es decir, no está funcionando a 100% el plan, pero está funcionando. Y ese es un plan bueno para los palestinos, porque van a tener oportunidad de vivir bien, sin tener que matar a tu vecino. La pregunta está enfocada en este asunto. Cuando la Segunda Guerra Mundial, lo que se logró cuando la coalición, vamos a decirlo así, de naciones que intervinieron en Europa, Alemania, Japón, tuvieron que ser derrotados por la fuerza. Y eran potencias de verdad. Lo que es Gaza es una potencia terrorista, evidentemente. Pero la única forma, es una forma de entenderlo, nada más, es que tuvo que intervenir Estados Unidos, si no estaríamos hoy hablando alemán y haciendo el paso de la oca, porque hubiera podido controlar el mundo entero aquel hombre bajito con bigote corto. Eso era terrible lo que pasó, pero la idea es esta. ¿No cree que es posible? Insisto que son preguntas nada más, no es cuestión de que se afirme y que tenga que decir sí o no, sino vemos la posibilidad. Lo estamos diciendo en el canal hace unos cuantos días, estamos diciendo que antes de que se llegue el día 700 de la guerra, estamos en 663 o 2, no me acuerdo ahora mismo, va a haber un cambio radical. Es nuestra posición, un cambio, interpretación y análisis, un cambio radical, y creo que eso va a ser exclusivamente o en parte por la intervención directa, poniendo el ejército norteamericano y el ejército, las FDI, en conjunto, porque desde luego, como bien ha dicho, lo más peligroso del mundo, desde luego que es Gaza. Por eso hace falta un ejército muy fuerte. No es que no lo sea Israel. Israel tiene la capacidad destructiva para barrer Gaza si quisiera. Pero no lo hace. Exactamente. No lo va a hacer.
hacerlo en un día. En un día, exactamente. Y no nada más que no lo hace, arriesga la vida de los soldados para sí. evitar pérdida de vida de inocentes. Eso es. Eso es. Por eso estamos diciendo que, bueno, creemos que puede ser algo que puede pasar, pero es una suposición que mantenemos y creo que sería importante porque ahora mismo los rehenes, ya estoy escuchando las últimas informaciones, jamás no quiere liberarlos. Estados Unidos dice que están ya hartos, los egipcios dicen que están también que no aguantan a Hamás, no sé si será verdad o no, pero es lo que dicen los egipcios, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sé que la intervención suya en Gaza y en todos los sitios es muy importante, conocimiento de causa, por eso estas preguntas que son de las que hacemos cotidianamente en el canal. Siempre enfatizamos una cosa que es nuestro leitmotiv, es bendecir Israel. Pase lo que pase, hay que bendecir Israel y estamos animando a toda la gente del canal todos los días, como bien decías, 3 veces al día. Hay que bendecir Israel porque esa es la clave de la victoria. ¿Cómo se vence al mal? Con el bien. ¿Y qué es el bien? Bendecir es decir bien, maldecir es decir mal. Por eso animamos a que todos hablen bien de Israel. Y además que hablen, hemos dicho esta semana, hemos iniciado lo que hemos dicho, nos hemos puesto en, ¿cómo es el modo? ¿No? Modo activo. Hemos activado el modo fe para la victoria de Israel. Estamos creyendo que Israel va a tener la victoria antes del día 700 de esta guerra. Pero es un motivo de fe el nuestro. ¿Cómo lo ve? Primero, ojalá que sea, como dicen, de tu boca al oído de Dios. Es decir, ojalá que así sea, incluso antes. Porque cuando me preguntaban quién ganó la guerra entre Irán y Israel, yo digo, ninguno gana en guerras. Nosotros no queremos ganar guerras. Solo no queremos ni comenzar guerras. Entonces, cuando hay guerra, queremos que se acabe, queremos paz, queremos vivir en tranquilidad y no queremos todo eso. Te digo, tienes razón en el pensamiento porque también en la parte, es decir, de Israel ya no puede tampoco soportar la guerra tanto tiempo. Eso implica gente reservista como yo que ahora estoy en el ejército, gente de familias, todos están con familias, con niños, es muy difícil. Es decir, perdemos trabajo, perdemos tantas cosas, es imposible un país que pueda seguir con guerra tanto tiempo. Por eso para Israel es el interés número 1 de acabar la guerra para otra vez revivir el turismo de Israel, que es parte de un ingreso muy fuerte. Tengo muchos amigos que se fracasaron. Imagínate antes de COVID y después de guerra. ¿Cómo se puede vivir así? Es decir, Israel vive del turismo, Israel vive de la paz. Entonces, no, en la guerra cada día se pierde dinero por todos los... entonces queremos, y estoy seguro que Israel hace todo para poder terminar esa guerra. Y antes de los 700 días. Va a ser muy difícil. Yo no sé todo el plan. No soy el primer ministro. Y creo que estamos en una situación bastante complicada. Pero tenemos que tener algo claro. No podemos vivir si Hamás está vivo. Porque si Hamás está vivo, eso significa otro 7 de octubre. Y eso no es un derecho de Israel, es un deber de Israel a proteger a su propia población judía y no judía. Te recuerdo, y lo puse en el video, estuve con los papás de los niños drusos que murieron esa semana hace un año. En Masjid al-Shams. Yo lo fui a visitar, estuve con los papás, no son judíos, son drusos. 12 niños que su pecado era jugar fútbol en Israel, porque viven ahí. Y ellos murieron por el terror. Es decir, Israel tiene el deber de proteger a esos niños. A esos ya no, porque ya murieron, pero a los otros y a toda la población israelí. Entonces no puede ser que después de la guerra Hamás todavía va a estar ahí. Hamás tiene que estar eliminado, los secuestrados tienen que estar liberados y que sea lo más cerca posible para poder regresar a la normalidad. Ojalá que sea antes de los 700 días, pero en los próximos días vamos a ver algún cambio. Sí. O que Hamás acepte el acuerdo, o que va a haber aquí algún cambio porque ya no se puede seguir así.
Una pregunta de doña Isabel, que con esto, una cosa, Rabino, no queremos entretener más de lo necesario. Cuando usted diga, me voy. Sí, por favor. Y encantado con este tiempo maravilloso, pero sin querer entretener, sino al contrario. No, gracias. Unos 10 minutos más. Mira, tiempo, tenemos 24 horas. Entonces nosotros tenemos que dividirlo. Cuando respiramos no ponemos reloj. Cuando queremos comer tampoco podemos poner reloj, porque sabemos que la comida es importante. Entonces cada uno va a sacar. No vi una persona, sea lo más ocupado del mundo, sea tonto, sea lo que sea, no vi ninguna persona que dice, oye, no tengo tiempo para comer en los próximos 5 días. Siempre va a encontrar tiempo porque sabe que es importante para su salud. Entonces yo ahora estoy aquí, a pesar que tengo cosas que hacer, no por ustedes nada más, sino porque sé que hay que difundir la verdad, es vida y muerte. Eso es vida y muerte literalmente, porque si nosotros dejamos la mentira a subir, mi esposa está en Valencia, estaba ahí, me mandó fotos, videos de manifestaciones contra Israel terribles, y eso por todo el odio que están haciendo en redes sociales todos esos ignorantes y toda esa propaganda palestina que pone niños que murieron en Siria, en Turquía, en Haití, en todos los lugares, diciendo que en Gaza, con todos los niños que aparecen muertos en todas estas fotos, hay en Gaza más de 15 millones de muertos. Como dijo el presidente de Brasil, es el desconectado de la realidad. Es decir, es increíble, pero aún así es creíble para mucha gente y lo creen. Entonces, yo siento que es muy importante hacer tiempo para hablar con ustedes, para difundir la verdad, porque la gente que ven a nosotros, no sé si me pueden decir ahí, escribir, después lo voy a ver en los comentarios en el canal de ustedes, ¿de qué país nos saludan? ¿De qué país están ustedes ahí comentando? Después vamos a leer todos los comentarios, pero les pido de todo corazón, yo estoy aquí para poner tiempo hablando con ustedes en ese canal de la verdad, y creo que también para ustedes, no digan nada, qué bonito hablago, ni eso, qué bonito canal. Comparten el video, comparten con los amigos, comparten en sus redes, comparten la verdad. Vamos a tratar que la verdad, poca verdad, va a alejar mucha oscuridad y mucha mentira. Entonces no sean pasivos, sean activos. Quieren bendecir a Israel, quieren bendecir a la verdad, quieren bendecir a Dios, tienen que actuar, es gratis, no le pedimos dinero. No le pedimos mucha cosa, simplemente compartir con los amigos este video, esa verdad, y con toda la verdad. Busquen en internet, en mi página, en la página de ustedes también hay muchos videos, hay muchas evidencias de la verdad. Nosotros no ocultamos nada. Como dije, se puede criticar a Israel, pero escuchen las respuestas, difunden la verdad. Isabel, una pregunta. Sí, no, así es. Parece que usted es suscriptor de nuestro canal. Eso es lo que decimos siempre a la gente que tenemos Eso es cierto también. Siempre, ¿por qué? Porque lo que es importante no es solamente recibir noticias, ¿no? Ahora todo el mundo quiere saber de Israel, todo el mundo abre sus canales para hablar de Israel, pero la diferencia es qué es lo que hablan de Israel. Porque lo importante es hablar bien de Israel, y cuando te informas, ¿qué haces con esas noticias? Porque claro, tú puedes saber mucho acerca de lo que está pasando en Israel, incluso de todo el armamento y todas esas cosas, pero lo importante es qué es lo que pasa en el pueblo de Israel, qué es lo que sufre la gente de Israel, y cómo se miente con respecto a lo que está pasando en Israel. Por eso tenemos este canal, realmente nuestro propósito, y es 3 veces al día, y si pudiéramos más tiempo, para poder informar acerca de lo que está pasando en Israel, y que estas personas que nos acompañan, que les digo que aquí nos llamamos, este es un lugar de confianza, aquí no encontrará ni en este canal nadie que hable mal de Israel. Y eso es un milagro. Es como una burbuja dentro de YouTube, porque aquí solamente necesitamos gente que ama a Israel. Entonces, que incluso algunos nos dicen, estos son los que bendicen a Israel, ¿no? Como nos llaman. Pero eso es lo importante, porque digo, ahora mismo todo el mundo quiere recibir noticias y ya se quedan con ello, pero no indagan, como usted dice, no indagan a ver si es verdad lo que está pasando. Por eso nuestra necesidad todos los días de comunicar la verdad acerca de Israel y mostrarlo con imágenes, con testimonios, y la verdad que en nuestro caso no
nos ha sorprendido incluso a nosotros la cantidad de gente que se ha unido, como llamamos nosotros, a esta retaguardia espiritual de las FDI para defender a Israel. Por eso que sepan que estamos haciendo también ese trabajo, porque, como decimos, no solamente tienen un frente militar, 7 frentes, sino que tienen un frente mediático, un frente mediático muy fuerte, porque, por ejemplo, pasó lo que pasó en Valencia estos días, ¿no? Todo el mundo estaba creyendo que esos chavales, que esos niños que estaban ahí eran los que habían formado todo ese problema. Tuvimos que informarnos, buscar y totalmente luchar, porque es que fue una lucha, porque es que lo del avión que pasó en Valencia, pasó justamente en Valencia. Sí. Entonces, esa es la lucha que estamos teniendo y de verdad que lo único que yo podría preguntar es ¿cuál es la razón de los países occidentales? Porque yo creo que los países árabes sí entienden lo que es Hamás, pero lo que no entiendo es por qué los países occidentales tratan de, sobre todo en el caso de Francia, tratan de hacer España, ¿no? Tratan de hacer un estado, de querer un estado de Palestina cuando no es democrático. O sea, ¿cómo quieren establecer un país que saben ellos que no es democrático, que no guarda las leyes occidentales, por así decirlo? Es que es algo sorprendente, ¿no? Que yo creo que todo eso es lo que ha causado que la gente aparte de que tienen inclinación a odiar a Israel, pero como que les ha promocionado un impulso, ¿no?, para que haya más antisemitismo. Mira, una excelente pregunta. ¿Qué pasa con los países? Y te voy a agregar algo más todavía a la pregunta antes de responder. Francia, España, todos esos países comparten valores liberales mucho más cercanos a los valores de Israel que a los valores de Hamás. Claro. Primero van a matar a los franceses homosexuales y todo, es decir, o cualquier otro que tiene libertad de expresión, o las mujeres van a tener que ir tapadas, y muchas cosas que afectan la secularidad de esos países. Entonces, ¿cómo es posible que esos países se apoyan a Hamás, a Palestina, y no apoyan a Israel, que apoya sus valores? Y la respuesta, creo, podemos verlo: Colombia, Venezuela, Brasil, España, incluso Bélgica, no hablan tanto, Londres, y Inglaterra, y España. Todos esos países, hay algo en común en los líderes. Son líderes que tienen problemas políticos. Es decir, tanto Petro en Colombia con sus problemas, o en Brasil con lo que está pasando ahí también, o en Venezuela ni se habla, en España y Francia también. Francia está por perder las elecciones, había algunas elecciones. Yo soy francés también, sí, tengo pasaporte francés, mi esposa nació ahí. Es decir, son líderes que tienen algunos problemas en sus países, cada uno con su problema. Por ejemplo, Colombia tiene problemas de pobreza, en La Guajira mueren mucho más niños de lo que mueren en Gaza. Pero en vez de, como él ve, que no logra arreglar sus problemas, hay una receta muy antigua: ataca a los judíos y te vas a liberar de eso, porque hay tantos en el mundo que apoyan a los palestinos y que odian a los judíos, entonces ellos te van a apoyar y te vas a salir bien. Y ese es el pensamiento del político que quiere, en vez de trabajar por el bien de su país, quiere ganar puntos políticos en el mundo y ataca a los judíos, como vimos en toda la historia. Y aquí le quiero decir dos cosas. Primero, aprendamos la historia, no como dijo Hegel, que no aprendimos nada de la historia. Es decir, vamos a aprender de la historia. Todos los imperios grandes que atacaron a Israel se fueron y ya no están. Israel sigue aquí. Es decir, ese es un mensaje muy claro, no hay que hablar tanto. Entonces, piensen dónde quieren estar, en qué lado. Como dijo Moisés, le estoy dando la bendición, la maldición, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte. Usted nada más escoge. Esa es una cosa. Segundo, yo creo que aún usted sabe, nosotros tenemos ahora tenemos 21 días desde el 17 de Tamuz, que era una fecha histórica triste, que se rompieron las murallas de Jerusalén, hasta 9 de Av, que vamos a tenerlo en la próxima semana, que se destruyeron los 2 templos de Jerusalén. En el primer templo en el año 586 antes de la era común.
y después el año 70, el segundo templo. Después la rebelión de Bar Kokhba, que terminó en 135, que murieron casi mitad de la población judía de aquella época. Después en 1290, la expulsión de los judíos de Inglaterra. 1391, la expulsión de los judíos de Francia. 1492 de España. Y otras cosas que pasaron en Gush Katif también, en Gueto Varsovia, en 1943, en la misma fecha de 9 de Av. Quiere decir, son 21 días muy tristes en el calendario judío. Uno. Tenemos otro lapso de 21 días desde Rosh Hashanah, el primer año judío, el primer día, hasta el día de Hoshana Rabbah, antes de Simchat Torah, que era la fiesta del 7 de octubre, en aquel momento, que son 21 días de rezo, de oración y de todo lo que hacemos. Y tenemos otros 21 días, otro lapso, desde la noche de Pesach, la Pascua judía, hasta el día de Ei Beiyar, 14 de mayo, que es la independencia de Israel. También son 21 días. Es decir, hay tristeza, hay oración y hay acción también, hay salvación. Quiero decirle que aún así tengo mucha esperanza que algunos políticos quieren escoger el lado incorrecto de la historia, problema de ellos. Pero nosotros estamos al lado de la luz, estamos al lado de la esperanza, así como salimos de Egipto y salimos de todos los problemas en la historia, vamos a salir ahora. Ya estamos saliendo, ya está pasando. Vamos a salir más fortalecidos, va a haber paz. Yo todavía, a pesar de todo lo que veo de antisemitismo, veo mucho más filosemitismo en el mundo, veo mucho más amor a Israel que odio. Estuve en África, en Asia, en América Latina, en países árabes, desde que empezó la guerra en más de 50 países. Vi amor a los judíos, a Israel, que me emocioné tanto en tantos lugares del mundo. Es decir, todavía hay antisemitas, sí, hay algunos antisemitas, hay algunos que odian a Israel, y ¿por qué si no comparten los mismos valores? Por una sencilla razón, porque todos los humanos buscan pertenencia, pertenecer a algo, y por eso tenemos religión, pertenecemos a alguna religión. Cuando querían desconectar de la religión, hicieron una nación, pertenecemos a una nación, a una familia nos casamos, a una comunidad nos hacemos, y así tenemos círculos de pertenencia. ¿Qué pasa con el joven secular hoy en día? No se casa, porque ya saben tantas cosas que pasan con el postmodernismo y con todo el mundo progresista. Hay muchos que no se casan, entonces no tiene pertenencia familiar, no tiene comunidad, no tiene pertenencia a comunidad, no es religioso porque es liberal secular, entonces no es pertenencia religiosa, y no es nacionalista porque ya es globalista. Entonces perdió todos sus puntos de pertenencia, se siente vacío, no hay significado. Por eso hay más suicidios en Japón, Suecia y Finlandia que en Guatemala, Chad y Malawi. Y llega el antisemitismo, y es un movimiento en todo el mundo que le da pertenencia. Ahora se pertenece a ese grupo de antisemitismo. Entonces le da pertenencia. Pero nosotros podemos cambiar el mundo. Podemos hablar mucho más de filosemitismo. Incluso el algoritmo de las redes sociales va a hablar más de eso cuando lo va a detectar, que es algo viral. Mientras más vamos a hablar de filosemitismo, más gente van a querer pertenecer a esto. Porque la gente busca pertenencia. Entonces, yo creo que aún así en Israel viven bien, están haciendo la vida normal, gracias a Dios. Y los invito a ver que muy pronto vamos a tener bastante cosas lindas en Israel. Y sí, todavía, y siempre van a quedar algunos políticos, algunos malos políticos en sus países que quieren ganar sus puntos a costa de Israel. Tampoco lo van a lograr. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, le bendecimos y pedimos para usted todas y su familia todas las bendiciones posibles, que son todas, y que siga adelante con este trabajo de Ashvara, ¿no? De explicar, de razonar, porque sí, ciertamente el mundo está a oscuras, pero hay mucha gente, mucha gente que está bendiciendo a Israel, y creo que esa es la clave de la victoria. Así que cuente con nuestras bendiciones y con todas las bendiciones del canal. Hay preguntas que nos han hecho que no podemos responder por el tiempo, pero sin duda en algún momento se van a responder. Le damos muchas gracias, un fuerte abrazo y esperamos vernos pronto. Vamos a Israel de viaje, ¿sabe? Dentro de
Vamos a ir pronto por otras razones, por una boda, y después tenemos un viaje preparado, así que nos veremos si el cielo lo permite y nos daremos un abrazo. Gracias Israel, que gracias José, y a todos los que nos vieron, comparten el video y que tengan las bendiciones de Dios para todos, y los espero en Israel. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Pues entonces pasamos la conexión y nos despedimos. A ver dónde estamos ahora, a ver si me puedo poner bien con la cámara. Sí, creo que sí, más o menos, porque tenemos aquí un poquito de lío. Bueno, pues estimados amigos, hasta aquí hemos llegado. Hemos tenido más de una hora, de conversación con el rabino. Discúlpenos las preguntas que no hemos podido contestar. No es porque no hayas querido contestar, si es que se va a otro sitio ahora y ya saben cómo está vestido, pues saben dónde va. Así que gracias por sus preguntas, gracias por sus comentarios. Vamos a editar el vídeo también, está puesto en directo, o sea que ya lo puede usted ver de todas maneras, lo puede usted compartir, y después también lo vamos a editar para poner algunos rótulos, algunas imágenes para darle más visibilidad. Pero esto es lo que le agradecemos muchísimo que haya tenido pues este detalle, ¿no? Sin duda ha tenido de visitarnos, y sí que lo damos muchas gracias a él, al rabino y a todos ustedes por estar aquí, y a todos ustedes, porque oiga, estas son horas ya introspectivas para nosotros también, porque normalmente nunca a estas horas ya estaríamos descansando, porque para la mañana abrimos, después de un canal han vuelto, después de un programa han vuelto otra vez. Muchísimas Hoy gracias. Llevamos más de 4 horas de programas en realidad, entre unas cosas y otras. Así que muchas gracias otra vez, nos vemos mañana, si el cielo lo permite, a las 6:30 de la mañana, con toda la información que está surgiendo mucha. Y recuerde, estamos cerca del día 700, creyendo que hemos activado nuestro sistema de fe. Aún dicen el sistema linfático, ¿no? Entonces tenemos el sistema de fe y creemos en la victoria de Israel, y así pedimos la bendición también para el rabino José Garmón, que hace un trabajo excelente de compartiendo. Tiene su canal también, pueden ir allí casi todos los días. Sí, todos los días tiene. O en lo que puede, pero siempre está comentando Twitter, por dónde va. En Facebook, en todas las redes siempre está, y además son vídeos muy llamativos, muy claros, muy como usted ha visto aquí, ¿no? Con esa naturalidad. Y directamente en donde está y donde lo cuenta cómo ha sido. ¿Algo más, don Isabel? Bueno, no, muchísimas gracias a todos ustedes, como les decimos, y les esperamos mañana a las 6:30 por la mañana. Les dejo con el muy de mañana para nosotros, pero muy de noche también para ustedes. Bueno, pues este es el anuncio del viaje que estamos ya en camino a él. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Ya está disponible la nueva tienda online, y muy pronto más nuevos artículos. Y cómo no, ya puedes hacer tu reserva para el viaje a Israel, un recorrido único por la historia, explorando la herencia judía y la fe. Vamos a unir al mundo, viajando con Israel, viajando juntos. Haz tu reserva y visítanos en labranzatv.com.